Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola a todos, bienvenidos a este video que puede cambiar tu vida. Hoy voy a compartir contigo el secreto para aprender español. Cómo puedes hablar español con fluidez, confianza y naturalidad desde la comodidad de tu hogar. Esto no es solo un video, es una guía que transformará la forma en la que piensas sobre el español. Sea cual sea tu razón para aprender, ya sea conseguir un trabajo bien pagado, viajar por el mundo, impresionar a otros o simplemente sentirte seguro en las conversaciones, este video es para ti. Lo he diseñado con mucho cuidado porque entiendo lo importante que es el español en el mundo actual. Sé que muchos de ustedes se sienten estancados, son buenos estudiantes, tienen una gran personalidad, son inteligentes, pero en el momento en que alguien habla en español, se sienten inseguros. Piensan, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué se siente tan difícil? Pero déjame decirte algo. Después de hoy, ese sentimiento no volverá jamás. Así que asegúrate de ver este video hasta el final. Y si te gusta, no olvides darle like, suscribirte y comentar abajo qué pasos vas a seguir. Vamos a comenzar. Déjame empezar con una pequeña historia para mostrarte el poder de un buen método. Había una vez dos amigos que querían aprender español. El primer amigo pensó, me voy a inscribir en una academia, voy a memorizar reglas gramaticales y seguir exactamente lo que diga el profesor. Pasó meses en clases, estudió mucho y terminó el curso. Pero al final, aún no podía hablar con fluidez. ¿Por qué? Porque solo se enfocó en la teoría, no en la práctica. El segundo amigo, en cambio, decidió aprender español por su cuenta. No se inscribió en ninguna clase, no gastó dinero, pero llegó a hablar con fluidez. ¿Cómo lo logró? Siguiendo pasos simples y efectivos que cualquiera puede usar. Y hoy voy a compartir contigo esos mismos pasos. Paso 1. El poder de escuchar. El primer paso, y el más importante, es escuchar. Piénsalo. ¿Cómo aprendiste tu lengua materna? ¿Fuiste a clases para aprender a hablarla? No, escuchaste. Desde que naciste, estuviste rodeado de personas hablando tu idioma. Lo absorbiste de forma natural. Hay una historia famosa sobre un cantante al que le preguntaron, ¿cómo podemos llegar a ser tan buenos como tú? Su respuesta fue simple: escucha antes de cantar. Lo mismo aplica al español. Tienes que sumergirte en el idioma. Comienza escuchando español todos los días. Mira películas, escucha canciones, podcast
o incluso canales de noticias. No te preocupes si no entiendes todo al principio, solo sigue escuchando. Tu cerebro es como una esponja. Comenzará a captar palabras, frases y pronunciaciones sin que te des cuenta. Por ejemplo, si estás viendo una película, enfócate en cómo hablan los actores. Observa su tono, las expresiones que usan y cómo estructuran las frases. Con el tiempo, tu mente imitará esos patrones de forma natural. Paso 2. Pensar en español. El siguiente paso es pensar en español. La mayoría de nosotros traducimos desde nuestro idioma antes de hablar en español. Eso nos hace lentos e inseguros. En lugar de eso, entrena tu mente para pensar directamente en español. Por ejemplo, si estás decidiendo qué comer, piensa, ¿como arroz o pan? En lugar de pensar en tu idioma nativo primero. Al principio puede parecer raro, pero funciona de maravilla. Empieza poco a poco. Háblate a ti mismo en español sobre tu día. Por ejemplo, cuando te despiertes, piensa, necesito cepillarme los dientes, después desayunaré. Cuando estés cocinando, piensa, estoy picando verduras, estoy hirviendo agua. Estos pequeños pasos entrenarán a tu cerebro para procesar el español de forma natural. Déjame darte un ejemplo real. Había un hombre que quería mejorar su español. Todos los días veía su serie favorita en español con subtítulos. Al principio no entendía mucho, pero insistió. Poco a poco empezó a reconocer palabras y frases. En 6 meses podía mantener conversaciones sin dudar. Otro ejemplo, una mujer que trabajaba en una tienda pequeña quería aprender español para hablar con clientes extranjeros. Comenzó a pensar en español durante su rutina diaria. Pensaba, estoy limpiando el mostrador, estoy organizando los estantes. Con el tiempo, se volvió tan segura de sí misma que los clientes quedaban impresionados con su fluidez. Escuchar y pensar en español son como las raíces de un árbol. Sin raíces fuertes, el árbol no puede crecer. Muchas personas se enfocan directamente en hablar, pero se saltan estos pasos fundamentales. Por eso les cuesta. Pero si escuchas y piensas en español todos los días, hablar llegará de forma natural, tal como ocurrió con tu lengua materna. El poder de leer en voz alta. Leer en voz alta es otro paso poderoso que transformará tu español. Aquí te explico por qué. Cuando lees en voz alta, no solo practicas la pronunciación, estás entrenando tu boca para formar palabras y oraciones en español de manera fluida. Es como ejercitar los músculos vocales.
Empieza con algo sencillo, como un libro infantil o un artículo corto. Sostén el texto en la mano y léelo en voz alta. No te apresures. Concéntrate en la claridad y el ritmo. Por ejemplo, si la frase dice: el gato está sentado en la alfombra, haz una pequeña pausa después de cada palabra para encontrar el flujo correcto. A medida que te sientas más cómodo, desafíate con textos más complejos, como artículos de noticias o cuentos. Por ejemplo, lee un párrafo de tu libro favorito e imagina que lo estás narrando para una audiencia. Esto hará que el ejercicio sea más interesante y divertido. Un truco para que esto sea aún más efectivo es grabarte mientras lees en voz alta. De esta forma, puedes escucharte después y comprobar si tu pronunciación y entonación suenan naturales. Si notas algún error, practica esa palabra o frase específica hasta que te salga bien. Otra idea divertida: lee diálogos de un guión de película o de una obra de teatro. Finge que eres un actor preparándose para un papel. Esto no solo mejorará tus habilidades para hablar, sino que también te hará más expresivo en español. Grabarte, hablar con un amigo y leer en voz alta son como los 3 pilares de tu camino para aprender español. Cada paso fortalece tu confianza, mejora tu fluidez y te hace sentir más cómodo con el idioma. Imagina esto: te grabas todos los días durante un mes. Al final del mes, notarás cuánto han mejorado tu pronunciación y tu fluidez. Te sentirás orgulloso al escuchar tu progreso, o piensa en tener conversaciones frecuentes con un amigo. Con el tiempo, dejarás de traducir mentalmente y empezarás a hablar de forma natural. El miedo a equivocarte desaparecerá. Y con la lectura en voz alta, tu vocabulario crecerá y tus oraciones empezarán a sonar más pulidas y profesionales. Al combinar estos pasos, te estás preparando para el éxito. Recuerda, no se trata de ser perfecto, se trata de progresar un poco cada día. Sigue practicando, mantén la constancia y, lo más importante, disfruta el proceso. El poder de la observación y la práctica. La observación es una de las herramientas más subestimadas, pero más poderosas para aprender español. Piénsalo. Cuando eras niño, ¿cómo aprendiste tu lengua materna? Observabas todo a tu alrededor. Veías cómo hablaban las personas, cómo movían los labios y cómo expresaban emociones. Sin darte cuenta, estabas aprendiendo vocabulario, gramática y pronunciación solo por observar. Ahora, como adulto, tienes aún más recursos y conocimientos a tu alcance. Úsalos a tu favor.
Por ejemplo, cuando veas una película o serie en español, no te concentres solo en la historia. Observa cómo hablan los personajes. Presta atención a su tono, a las palabras que usan en distintas situaciones y a cómo enfatizan ciertas frases. Observa cómo saludan, cómo se disculpan o cómo expresan entusiasmo. Aquí tienes una forma práctica de aplicar esto. Elige una escena corta de una película o serie que te guste. Mírala varias veces. La primera vez, enfócate en el significado general. La segunda vez, escucha con atención las palabras y frases. La tercera vez, intenta imitar lo que dicen. Repite sus frases exactamente como ellos, copiando el tono y el ritmo. Por ejemplo, si un personaje dice, ¿me puedes pasar la sal, por favor? Pausa el video y dilo en voz alta. Imagina que estás sentado en la misma mesa pidiendo la sal. Esta práctica no solo mejora tu pronunciación, sino que también te ayuda a sonar más natural y seguro. Otra excelente manera de observar es prestando atención a personas a tu alrededor que hablen español con fluidez. Si estás en una reunión o en una conversación informal, fíjate en cómo comienzan las frases, conectan ideas, expresan opiniones. No tengas miedo de usar frases o expresiones que te gusten. Observar no es copiar, es aprender. Aquí tienes un hábito que te cambiará la vida. Cada noche, antes de dormir, tómate 10 minutos para reflexionar sobre tu día y explicarlo en español. Esta práctica simple funciona como magia porque activa tu cerebro para pensar en español, incluso mientras duermes. Así es como puedes hacerlo. Acuéstate en la cama, cierra los ojos e imagina que le estás contando a un amigo cómo fue tu día. Comienza desde el momento en que te despertaste. Por ejemplo, esta mañana me desperté a las 7 de la mañana. Me sentía un poco cansado, pero me levanté de la cama y preparé una taza de té. Luego leí el periódico durante unos minutos antes de ducharme. Después de eso, fui al trabajo. Tuve una reunión con mi jefe y hablamos sobre un nuevo proyecto. En el almuerzo, comí pasta con mis compañeros. Estaba deliciosa. Por la tarde, fui a dar un paseo por el parque. Y ahora aquí estoy, listo para dormir. No te preocupes por cometer errores ni por usar frases complejas. El objetivo es acostumbrar a tu cerebro a pensar en español. Con el tiempo, esto se convertirá en un hábito natural y formar oraciones al momento será mucho más fácil. ¿Por qué funciona esto? Tu cerebro procesa información incluso mientras duermes. Al reflexionar sobre tu día en español, estás entrenando tu mente para organizar pensamientos y experiencias en el idioma.
Esta práctica subconsciente acelera tu aprendizaje y refuerza tu confianza. Una última palabra de ánimo. Al llegar al final de este viaje, quiero que tomes una respiración profunda y recuerdes algo muy importante. Eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Aprender español puede parecer difícil a veces, pero cada pequeño paso que das te acerca más a tu meta. No necesitas ser perfecto. No necesitas compararte con nadie más. Lo único que necesitas es el valor de seguir intentando, incluso cuando se pone difícil. Los errores no son fracasos, son la prueba de que estás aprendiendo, creciendo y mejorando. Cada vez que escuchas, hablas, observas o escribes, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Imagina ese día. Imagina el día en que puedas expresar tus pensamientos con seguridad, impresionar a los demás y sentirte orgulloso de tu habilidad en español. Ese día no está lejos, pero depende de lo que hagas hoy. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si alguna vez te sientes estancado, si tienes preguntas o dudas, o simplemente necesitas una palabra de aliento, déjamelo en los comentarios. No estás solo en este camino. Somos un equipo y haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte a tener éxito. Así que sal ahí afuera y practica. Habla con confianza. Comete errores, aprende y crece. Y recuerda, el español no es solo un idioma, es tu llave a nuevas oportunidades, nuevas conexiones y un futuro más brillante. Eres más fuerte de lo que piensas, más inteligente de lo que crees y estás más cerca del éxito de lo que imaginas. Sigue adelante, tú puedes. Y yo estaré animándote en cada paso del camino. Hagamos que este viaje sea inolvidable.